tengo para presentarles la charla de trauma cerrado de tórax y en especial en la parte de contusión cardíaca. Como sabemos, el trauma de tórax es la principal causa de muerte. El trauma en general es la principal causa de muerte en todo el mundo y el trauma de tórax viene siendo aproximadamente un 2 a 3 por a los 2/3 de los pacientes siempre sufren un traumatismo de tórax de diversa gravedad, ya sea simplemente una simple fractura de costilla, como puede ser una lesión grave como una trauma penetrante del corazón o una ruptura traqueobronquial. El trauma torácico cerrado es el más común, con una incidencia aproximadamente del 90%. Se sabe, por estadísticas en el ATLS, se ha establecido que solamente aproximadamente un 10% de los pacientes que sufren un trauma de tórax requiere una intervención quirúrgica. Su mortalidad está asociada o sigue siendo la segunda después del trauma craneoencefálico. Las lesiones torácicas contusas, un 10%, y las torácicas penetrantes, un 15 al 30%, son las que pueden requerir intervención quirúrgica. ¿Cuáles son las principales lesiones que se pueden presentar en un trauma cerrado de tórax? Entonces, obstrucción de las vías aéreas, neumotórax a tensión, neumotórax abiertos, neumotórax masivos, tórax inestables y taponamientos cardíacos. Aquí tenemos una imagen de cómo podemos hacer un diagnóstico ecográfico de lo que es un taponamiento cardíaco y las diferentes o las valoraciones diferentes y los hallazgos por lo cual lo podemos clasificar. Entonces, un derrame pericárdico importante, dependiendo del tamaño de los hallazgos en diámetro dentro del miocardio y del pericardio, podemos saber si es leve, moderado o severo. Digamos, el aumento del diámetro de la cava por retroceso del aumento de la presión en la cavidad, un Doppler pausado con un pulso paradójico, nos puede hacer el diagnóstico de un taponamiento cardíaco. En estas imágenes podemos ver una imagen ecográfica, lo que es un derrame pleural y un hemotórax masivo que se evidencia en estas imágenes tomográficas que tenemos acá. Cuando tenemos un paciente que tiene un derrame pleural importante, uno de los signos que nos deja saber que este derrame que tiene el paciente puede estar cursando con un hemotórax es la presencia de un signo que se llama el signo de Plastrón. Imágenes puntiformes móviles hiperecogénicas que se pueden evidenciar en una ecografía de tórax. Otros hallazgos que tenemos mediante ecografía que pueden demostrarnos que el paciente tiene un compromiso importante, un derrame pleural importante que puede ser un hemotórax, es el signo de la cortina. En esta imagen inicial podemos ver un paciente con una ecografía normal donde vemos que el pulmón opaca o tapa principalmente el hígado, y en este caso por presencia de líquido ya vemos que la opacificación que se presenta en este paciente por parte del pulmón no se presenta. Otro de los hallazgos ecográficos que podemos encontrar en los pacientes con un derrame pleural es el signo de la espina. En este paciente, como podemos ver normalmente, pues se ve levemente marcada los diferentes cuerpos vertebrales. Cuando hay un derrame pleural importante, el cuerpo se magnifica y vemos los diferentes cuerpos vertebrales en mayor cantidad. Diagnóstico de neumotórax, casi todos los que trabajamos en unidad de cuidados intensivos sabemos ecográficamente que esto es la unión de la pleura parietal con la visceral, y la fricción nos deja ver estas características: mar, pleura y playa. Cuando tenemos una lesión por neumotórax tenemos unas características que cambian y nos dejan ver ya sea el signo de la estratosfera, el signo del código de barra. Esto es característico de un paciente con neumotórax. Ahora existe, según el ATLS, nosotros cuando podemos prender las alarmas para llamar a un cirujano y comenzar a pensar que nuestro paciente tiene un riesgo grave de muerte. Entonces, las principales características para la indicación rápida de una toracostomía son, como también podemos pensar, es un hemotórax al paso del tubo a tórax de más de 1500, o un sangrado progresivo de más de 200 cc por hora durante las primeras 4 horas, una hemoptisis masiva, un enfisema subcutáneo masivo, una imagen que veamos ya sea en radiografía de tórax, en TAC o en ecografía es difícil de describir, y un trauma penetrante. Otra de las características principales para una intervención por parte de cirugía, aparte de los hallazgos macroscópicos de sangrado, son una injuria cardíaca severa, una lesión de grandes vasos, una lesión de la lesión de las vías pulmonares que nos comiencen a tener problemas para la ventilación mecánica del paciente. Esto inicialmente, digamos, hay unas segundas lesiones que debemos descartar, que son las contusiones pulmonares, la contusión miocárdica, la lesión de grandes vasos, la lesión diafragmática, la lesión de la árbol troncal y la lesión esofágica. En esta imagen de una radiografía de tórax podemos fácilmente observar cómo tenemos la presencia de parte del colon dentro de nuestro pulmón, lo que nos hace pensar que este paciente está cursando con una lesión diafragmática. En causas o en tiempo,
como el tiempo es oro, podemos pensar cuáles son las principales causas de muerte en los pacientes. Entonces, el 80% de los pacientes que mueren en el sitio del accidente de tránsito, o ya sea del trauma que sufre, está demostrado que presentan las siguientes lesiones. En los primeros minutos se evidencia que la muerte está dada por lesiones de grandes vasos, lesiones de tráquea, obstrucción de la vía aérea y lesiones cardíacas. En las horas posteriores a sufrir un trauma, las segundas lesiones que pueden causar la muerte en este tipo de pacientes son neumotorax, tensión, sangrado masivo, tórax inestable, contusión pulmonar y lesiones externas. ¿Qué puede también causar la muerte posterior a esto? Sepsis y fracaso multiorgánico en los siguientes días o semanas. Ahora sí, centrémonos más en el tema que afrontamos dentro de todo el trauma de tórax, que es la contusión miocárdica. Entonces, el 50% de las lesiones cardíacas son contusas, se ven ya sea en accidentes automovilísticos, ya sea en moto o peatones atropellados por cualquier tipo de vehículo. Se considera que un trauma es de alta velocidad o alto cuando el paciente sufre también una caída mayor de 6 metros. Las lesiones cardíacas contusas pueden provocar tanto unas lesiones muy leves como unas lesiones muy severas, simplemente una contusión del músculo cardíaco o una ruptura de las cámaras de cualquiera de nuestras cámaras cardíacas, una disección o una trombosis de la arteria coronaria y cualquier alteración valvular. La ruptura cardíaca generalmente se presenta como característica clínica un taponamiento cardíaco. ¿Cuáles son los mecanismos de acción que se evidencian en aquellos pacientes que sufren una contusión miocárdica? Digamos que tenemos estas 4 principales características: una compresión del corazón. Acuérdense que el corazón está entre el esternón y nuestra columna vertebral, y por la inercia, el trauma que sufre puede sufrir una lesión directa. La desaceleración rápida, se cree o se sabe que con velocidades mayores a 50 km por hora los pacientes pueden sufrir lesiones por cizallamiento. Entonces esto puede hacer que se hagan lesiones de las bases de las válvulas principalmente. Otro tipo de característica o mecanismo de acción que se sucede en las contusiones pulmonares es el aumento de la presión intraabdominal. Aquellos pacientes que tienen traumas abdominales severos pueden sufrir lesiones por contragolpe, por ascenso, y esto puede llevar a una contusión miocárdica. Y otra de las características que se puede presentar son la ruptura de las costillas y el esternón, que puede tener como parte de los mecanismos de acción en las lesiones de este tipo de pacientes. Esta escala no se la voy a comentar, o solamente se la voy a dejar ver. Es una escala por donde se gradúa o se manifiestan los diferentes tipos de traumas que se sufren en una contusión miocárdica. Va del 1 al 6. La lesión 6 es una abulsión totalmente del corazón. La lesión 1 son unas contusiones menores con cualquier cambio electrocardiográfico. Aquí se pueden diferenciar lesiones valvulares, lesiones por la misma contusión que sufre el paciente. Las características clínicas que sufren este tipo de pacientes son muy difíciles de valorar, ya que el paciente por sí solo está refiriendo dolor por el trauma que ha sufrido. Se necesita de cierta manera que el médico, ya sea de unidad de cuidado intensivo o de urgencia, sea capaz de pensar que este paciente puede tener una contusión miocárdica teniendo en cuenta el tipo de características que presente. Dentro de la contusión miocárdica podemos encontrar diferentes tipos de lesiones. Una de las lesiones que podemos encontrar en este tipo de pacientes es el hematoma intramural. La presentación clínica puede ser, como todos los pacientes con contusiones cardíacas, muy variable, desde arritmias menores hasta pacientes que pueden tener un colapso cardiovascular severo, que pueden requerir esta asistencia circulatoria mecánica. Muchos casos de los hematomas intramurales no requieren ningún tipo de intervención y lo único que requieren es vigilancia. Aquí, como podemos ver, este es un pequeño hematoma que se evidencia en esta imagen de está contrastado. Arritmias. En las contusiones cardíacas, las arritmias se presentan en 1 o un 6% de todos los pacientes. La principal tipo de arritmia que se presenta es la fibrilación auricular, pero la incidencia de la fibrilación auricular en este tipo de pacientes es muy similar a todo lo que sufren los traumas intestinales y los traumas abdominales. Entonces no podemos decir que solamente es causada por este tipo de cosas. La naturaleza de la arritmia puede ser transitoria y clínicamente insignificante. Puede pasar desde un simple bloqueo de rama hasta un bloqueo cardíaco completo que puede requerir soporte eléctrico por parte de la unidad de cuidado intensivo. Aquellos pacientes que llegan a cursar con insuficiencia cardíaca significativa pueden requerir manejo convencional de falla cardíaca, ya sea uso de antiarrítmico, cardiovención eléctrica, y todos estos pacientes deben tener un ecocardiograma realizado para valorar el tipo de lesiones que cursa el paciente. Los cambios electrocardiográficos que se evidencian en los pacientes con contusiones miocárdicas son variables. Pueden ser contracciones ventriculares, la taquicardia sinusal que puede ser inexplicable y el bloqueante que les había comentado anteriormente. En algunos pacientes puede haber un aumento de la presión venosa central elevada, y esta es una causa o es un indicativo de que se debe pensar en una disfunción ventricular derecha asociada a la contusión. Acordarse siempre que siempre debemos pensar que el evento traumático puede ser desencadenado por una isquemia miocárdica que llevó al accidente, que llevó posteriormente al accidente, a la contusión miocárdica. Existe dentro de la contusión miocárdica
un cuadro que se llama el comotio cordis. Estos pacientes son un tipo de pacientes que sufren una contusión muy leve. Se cree que la velocidad del impacto que puede sufrir se puede requerir una velocidad hasta de 20 kilómetros por hora. Esto es causal de muerte en atletas jóvenes, aquellos pacientes que practican judo, deportes de contacto, sufren una contusión miocárdica, parece que los cogen en fase de diástole, esto lleva a que tengan fibrilaciones ventriculares y es la tercera causa de muerte en atletas jóvenes. Se cree que si estos pacientes reciben un manejo inicial entre los primeros 3 minutos de sufrido el colapso, pueden tener una supervivencia hasta el 40% de los pacientes. Posterior a este tiempo, ya aumentos de las secuelas y la complicación, incluso la muerte, es muy alta. Lesiones pericárdicas. Las lesiones pericárdicas aproximadamente son un 1%. Estas lesiones pericárdicas pueden llevar a una herniación cardíaca. Existen unos signos clínicos o patognomónicos de lo que nos hacen pensar en el que el paciente esté cursando con una lesión pericárdica. Uno de los hallazgos que se puede encontrar es un neumopericardio con evidencia de una alteración del contorno cardíaco. Esto siempre requiere de tratamiento quirúrgico. Como descripción de un caso clínico que, entre las cosas que revisé, hay un paciente que se le documentó en una imagen radiológica que tenía una estrocardia y esta estrocardia estaba asociada a una lesión pericárdica por el cual el corazón se hernió y hacía pensar que el paciente tuviera la estrocardia, pero lo que se podía presentar o lo que estaba cursando era una lesión a nivel de pericardio. Las rupturas cardíacas. La ruptura cardíaca, el 20% de las rupturas cardíacas está asociado a doble lesión de cámara. La principal cámara cardíaca que se lesiona es el ventrículo derecho. La mortalidad está por encima del 80%. Estos hallazgos son muchas veces hallados en necropsias. El paciente requiere un manejo quirúrgico inmediato para poder tener una supervivencia asociada. Si no tiene un manejo, el paciente morirá en el sitio del accidente. Las lesiones valvulares en las contusiones miocárdicas son muy raras. Las principales válvulas afectadas son la válvula aórtica y mitral, que son las más frecuentes. En la válvula aórtica puede haber una lesión a nivel del anillo y se asocia con laceraciones o desgarros. Estas son las lesiones que le hablaba de cizallamiento que se suceden por desaceleración. Otros pacientes que pueden presentar, otro tipo de lesiones que se pueden presentar son ruptura traumática del músculo papilar, ruptura de las cuerdas tendinosas, lesión de las válvulas tricúspide. Aunque la lesión de la válvula tricúspide es mucho menos grave, estas manifestaciones a veces se pueden ver a mucho más largo plazo. Lesiones del septum. Las lesiones del septum son mucho más comunes que los defectos traumáticos del trabecto auricular, constituyen un 5 a 7% de todas las contusiones miocárdicas que suceden. Muchas veces pasan inadvertidos y estos pacientes se evidencian con el tiempo. Algunos que presentan falla cardíaca secundaria a un accidente de tránsito o un trauma de alta altura. Estos pacientes a lo que sucede que se sucede una necrosis a nivel de los tabiques interventriculares y solamente llevando a una ICIB. Y estos pacientes solamente pueden, digamos, que requerir manejo dependiendo del tamaño de lesión que se encuentra a nivel del septum. Lesión de las arterias coronarias, tenemos dado en porcentajes, lesión de la arteria de la descendente anterior un 76%, lesión de la coronaria derecha un 12% y como tercera lesión de la circunfleja. Las lesiones de este tipo de arterias dice que a veces están asociadas en aquellos sitios donde ya habían placas existentes del paciente y esto hace que el paciente desencadene un síndrome coronario. Este paciente se manifiesta con elevación del ST, elevación de troponina y cualquier anomalía de la pared en un ecocardiograma. Un resumen de las diferentes alteraciones. Como podemos ver, la mayoría son asintomáticos, pero cuando comienzan a presentar hipotensión y signos de falla cardíaca, estos pacientes se vuelven o requieren un manejo quirúrgico inmediato. Algunas de las lesiones se manifiestan de forma crónica a largo plazo y son las que requieren intervención de forma más rápida. El diagnóstico dice que es muy difícil, el ECOFAS ha ayudado a mejorar el tiempo y diagnóstico de estos pacientes, pero dicen que el diagnóstico en pocas palabras se debe hacer visión directa. Todos los pacientes que tengan hipotensión y arritmia y haya evidencia de anomalía en un ecocardiograma de los movimientos de la cavidad cardíaca, se debe sospechar en que tenga una contusión miocárdica. Todo paciente que tenga alteraciones electrocardiográficas y que tenga un contexto de una sospecha de una lesión ecográfica de una contusión miocárdica debe ser vigilado en la unidad de cuidado intensivo por lo menos las 24 horas. Se sabe que después de 24 horas de vigilancia ya el riesgo de que venga una arritmia fatal disminuye mucho y este paciente siempre debe ser. Diagnóstico con troponina, siempre debemos pensar que el diagnóstico con troponina está dado para el infarto agudo del miocárdico, no para las contusiones miocárdicas. Entonces la troponina es algo que nos ayuda, pero el diagnóstico lo podemos ver facilitado tanto por el eco como por los cambios electrocardiográficos que presente. Algunos
tipo de hallazgos que se pueden asociar a contusión miocárdica, entonces enfisema subcutáneo marcado, lesiones por aplastamiento del tórax, lesiones de la costilla, la escápula y el esternón. ¿Cuáles son las recomendaciones de estos pacientes que se deben hacer? Por ejemplo, ya siendo urgencia en cuidados intensivos, pacientes siempre debe tener un electrocardiograma. Si el electrocardiograma es normal y un nivel de troponina es normal, se descarta totalmente la contusión miocárdica. Los pacientes que tengan EKG normal con elevación de la troponina deben ser vigilados en unidad de cuidados intensivos. La inestabilidad hemodinámica y las nuevas arritmias persistentes, manejo con ecocardiografía, determinar qué tipo de lesiones. La fractura del esternón por sí sola no predice o dice que el paciente tenga una contusión miocárdica. No se deben realizar seguimiento con CK total ni CKMB. La medicina nuclear no se debe hacer de forma rutinaria. La tomografía computarizada y la resonancia magnética cardíaca pueden ayudar a diferenciar entre un paciente que tiene un síndrome coronario agudo o una contusión miocárdica. Este es un estudio que les voy a comentar rápidamente que muestra las diferencias o la comparación de estudio tomográfico de toracotomía contrastado versus la ecografía. Aquí 197 pacientes se tomaron para el estudio, se excluyeron aquellos pacientes pediátricos menores de 12 años, mujeres embarazadas y pacientes inestables. Llevaron 110 pacientes al estudio y se comparó cuáles eran los hallazgos clínicos entre la tomografía y el ecofaz. ¿Qué se pudo encontrar? Que la comparación entre estos dos no había mucha diferencia, digamos, de sensibilidad, la sensibilidad era casi muy similar, y que el paciente con un ecofaz bien realizado con alguien con buena sensibilidad podía disminuir los costos y hacer un diagnóstico mucho más rápido, sabiendo que la ecografía está contrastado, requiere un tiempo, una preparación del paciente para realizar dicho procedimiento. Perdón, me tocó hacerlo más rápido por pérdida de tiempo. Este era lo que les traía para hoy. Muchísimas gracias a todos.